Voy a bajar el tamaño del pincel. Voy a subir la opacidad para quitar todas estas impurezas que hemos dejado. Ahora lo que voy a hacer es coger un pincel de tamaño menor, cambiar a color frontal blanco. Control Z. Voy a bajar la opacidad a un 29. Cambio de nuevo el color frontal negro. Bueno, ya casi hemos acabado. Voy a coger un tamaño mayor de pincel. Voy a coger un 10. Voy a bajar la opacidad al 60 aproximadamente. Y voy a darle en esta zona. Si os habéis equivocado en algún paso, ya sabéis, podéis dar control Z. Control Z, control Z, control Alt Z para seguir dando un paso atrás. Voy a bajar el tamaño. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora vamos a retocar la zona del vestido. Vista, píxeles reales. Voy a bajar la opacidad a un 32 más o menos. Estoy consiguiendo es que sea transparente, se vea un poco transparente lo que es el forro del vestido. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a acercar ahora esta zona y voy a eliminar este negro. Para ello voy a coger la herramienta de pluma, me posiciono en la capa de modelo, no en la máscara de capa, sino en la capa. Aprieto botón derecho del ratón, hacer selección, damos OK y suprimimos. Control D. Ahora voy a coger un pincel, color frontal en negro, nos vamos a la máscara de capa de modelo, vamos a coger un tamaño menor y vamos a pulir esta zona de acá. Voy a coger una opacidad mayor, en 86 está bien.
y ahí queda bien. Control 0, encajamos en pantalla. Ahora lo que voy a hacer es coger la capa de modelo y modelo trama y las voy a agrupar. Arrastramos hasta el icono, renombramos el grupo, lo llamamos modelo. Ahora lo que vamos a hacer es darle una serie de sombras. Antes de nada voy a coger la capa de templete, la voy a duplicar, control J, le voy a decir que aplique la máscara de capa. Nos vamos a imagen, ajustes, tono saturación, bajamos la luminosidad, le damos OK, ponemos la capa debajo de templete, edición, transformar, vertical. Bajamos hasta aquí. Voy al navegador para reducir la imagen, ya que ahora vamos a aplicar una transformación. Lo vamos a edición, transformar, perspectiva. Cancelar, edición, transformar, distorsionar. Eso es. Vamos a procurar estirar un poco la selección, más o menos como la hemos hecho la del banco. Vamos a darle OK. Vamos a colocar la sombra. Lo que voy a hacer ahora es ir a edición, transformar, deformar. Antes de nada voy a cancelar un segundo para desactivar estas capas. Y ahora sí, edición, transformar, deformar. Voy a tirar de este lado y de este otro. Estiro un poquito la imagen. Damos OK. Vamos a bajar la opacidad. Vamos a dejarla en un 40 aproximadamente. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Damos OK, dejamos en 7, entre 7 y 8 píxeles. Voy a activar el resto de capas. Voy a ir de nuevo a edición, transformar y a sesgar. Voy a sesgar un poquito la sombra. Damos OK. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa. Creamos una capa. Voy a desactivar el resto. Voy a acercar a la zona del templete. Y con un pincel color frontal negro vamos a aplicarle una sombra.
Control 0 para encajar. Voy a disminuir la opacidad de esa sombra. Con un 65 aproximadamente está bien. Voy a aplicarle un desenfoque gaussiano. Con un radio de 3 aproximadamente. Digo el resto de capas. Ahora voy a coger estas capas del templete y las voy a agrupar. Creamos este grupo, le renombramos, le llamamos templete. Y vamos a seguir con el fotomontaje. Ahora lo que voy a hacer es irme al banco de piedra, despliego el grupo y encima del relleno de color lo que voy a hacer es crear una capa y con un pincel, color frontal negro, opacidad al 100%, vamos a pintar en esta zona . Lo que vamos a hacer ahora es bajar la opacidad . Voy a pintar un poco más en esa zona . Bajamos la opacidad en torno a un 40, un 30-40. Activamos y desactivamos. Voy a ponerla al 100%, voy a bajar el tamaño del pincel y voy a pintar también esta zona de aquí. Bajo la opacidad a un 30% aproximadamente. Activo y desactivo. Me voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le voy a aplicar un desenfoque del 10%, del 10 píxeles aproximadamente. Ahí veis el antes y el después. Ahora me voy a ir a la capa de templete. Y le voy a aplicar una capa de ajuste de niveles. Con la tecla Alt apretada nos posicionamos entre niveles 2 y templete. Ahí veis cómo hemos contrastado más la imagen. Me voy a la capa de niveles 1 que se está aplicando al fondo y voy a crear una capa de ajuste de tono saturación. Vamos a bajar la saturación en torno a 20. Ahora lo que voy a hacer es, encima de la capa modelo, voy a crear una capa de ajuste de color uniforme. Vamos a coger un tono como el que estáis viendo. Vamos OK. Y lo voy a poner en modo de luz suave.
activo y desactivo. Veis cómo ha cambiado el tono. Ahora me voy a la capa de modelo y le voy a aplicar una capa de ajuste de tono saturación. Bajo la saturación, como veis, en torno a un 22. Veis el antes y el después. Ahora me voy a ir a la capa de fondo y por encima de la capa de fondo creo una nueva capa donde vamos a trabajar con el pincel, color frontal negro, opacidad 100%, y vamos a crear aquí unas sombras por debajo del vestido. Me voy a acercar un poco más. Voy a coger un tamaño mayor y vamos a empezar a darle un poco de sombra. Ahora voy a crear otra capa. Voy a coger un pincel mayor. Y voy a crear otra sombra por esta zona. Esta sombra lo que vamos a hacer es poner la capa 4, la vamos a poner por debajo de la capa 3 y la capa 4 la vamos a poner en una opacidad del 20 aproximadamente, un 20-25. La capa 3 vamos a bajar también la opacidad, la vamos a poner un 70 aproximadamente, 60-70. Vamos a ver el antes y el después. Ese es el antes y ahora lo podéis ver ahí con el después de haber aplicado las sombras. Control 0 para encajar en pantalla. La capa 4, la sombra la voy a bajar un poco más, un 20. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pinchar en relleno de color 2, en esta capa de aquí arriba, y vamos a crear un combinado. Para crear un combinado, apretamos Control, Alt, Shift y la tecla E. Como veis, nos ha creado aquí el combinado, capa 5. Le voy a llamar combinado. Este combinado lo que vamos a hacer ahora es duplicarlo. Y vamos a empezar a trabajar sobre la piel de la modelo. Bueno, pues como he dicho, vamos a empezar a trabajar sobre la piel de la modelo. Lo que vamos a hacer con este combinado copia es irnos a filtro, desenfocar, desenfoque de superficie. Y vamos a utilizar estos parámetros, un radio de 14, lo podemos bajar un poco. Un radio de 14, o sea, de 12 píxeles y un umbral de 21. Si bajamos un poco más el umbral, vamos a ver cómo cambia. Lo voy a dejar en 18. Damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es crear
una máscara de capa con la tecla Alt apretada. Nos vamos aquí a este icono, apretamos y nos crea la máscara de capa en color negro. Cogemos un pincel, color frontal blanco, con una opacidad del 100%. Voy a acercar a la modelo y vamos a empezar a pintar sobre la máscara de capa en la zona de la cara. De este modo vais a ver cómo se suaviza. Hay muchos métodos para lo que es suavizar la piel. Este quizás sea uno de los más artificiales, pero para este tipo de fotomontaje nos va bastante bien. Voy a bajar un poco la opacidad para darle en la zona de la nariz. Lo voy a dejar en 62. Voy a subir de nuevo la opacidad para seguir con esta zona. Apretamos la tecla Alt posicionándonos sobre la máscara de capa y de este modo así pues, conseguimos ver las zonas que nos han quedado con negro y pulirlo. Control 0, encajo en pantalla. Con la tecla Alt apretada me posiciono de nuevo en la máscara de capa, aprieto. Vamos a ver el antes y el después. Ahí veis el antes y el después. Voy a acercarme un poco más. El antes y el después. Como veis hemos suavizado bastante la piel. Ahora lo que voy a hacer con esta máscara de capa en la pestaña de máscaras, aquí, y en desvanecer, vamos a desvanecer la máscara en torno a un 25 y voy a bajar la opacidad de esta capa como a un 70. Vamos a ver el antes y el después. Voy a subir un poco la opacidad. La voy a dejar finalmente la opacidad en torno a un 85-90%. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. La voy a rellenar de 50% de gris. Nos vamos a edición, rellenar o Shift F5. Desplegamos esta pestaña, 50% de gris, damos OK y lo vamos a poner en modo de luz suave. Lo que vamos a empezar es a darle volumen y a oscurecer determinadas zonas que nos interesen de la modelo. Voy a acercarme más. Cogemos la herramienta de sobreexponer. Recordar que si apretamos, ahora mismo tengo señalizada la herramienta de sobreexponer. Entonces si apretamos la tecla Alt, lo que va a hacer es subexponer. Si soltamos la tecla Alt, sobreexpone. De este modo no tenemos que estar cambiando de herramienta de sobreexposición a subexposición. Con este atajo nos podemos apañar bastante mejor. Voy a coger una exposición del 12%. Voy a coger un pincel menor y voy a empezar a darle ciertos brillos. Me voy a acercar más para perfilar lo que es el labio.
Voy a darle aquí un poco de brillo para que tenga más volumen. Aquí también. Voy a superponer la zona superior del labio y esta zona inferior. Si activo y desactivo la capa vais a ver el resultado. Este es el antes. Y el después. Voy a coger un pincel mayor para darle un poquito por aquí. Voy a darle también unos brillos en la zona del pelo. Como veis, se lo estoy aplicando a las zonas de luz. Voy a superponer esta zona. Y esta otra también. Vamos a ver el antes y el después. Este es el antes y este es el después. Con la iluminación que le hemos aplicado, como veis, cambia bastante. Ahora vamos a por los brazos. Voy a superponer un poco esta zona. Voy a coger un pincel menor para las zonas del vestido, que las voy a exponer. Todas las arrugas. Si activo todas las capas, o sea, si desactivo, veis todo el retoque de luz que hemos dado a nuestra imagen. Las zonas que veis más blancas son las zonas de brillo, mientras que las zonas negras son las zonas que hemos superpuesto. Voy a activar el resto de capas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es abrir una serie de árboles que tengo aquí ya seleccionados. Los podéis descargar de internet. Voy a arrastrar esta capa sobre el documento. Voy a minimizarlo. Ahora voy a coger la herramienta de marco rectangular. Voy a seleccionar uno de estos árboles. Control X para cortar y Control V para pegar. Desactivo esta capa, me quedo con la capa 6, que es donde tengo el árbol. Control T y apretando la tecla Shift tiro de uno de los vértices. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo en modo de multiplicar. Voy a situarlo en esta zona, por ejemplo. Voy a crear una máscara de capa.
me acerco a esta zona y con un pincel color frontal negro, opacidad al 100%, vamos a empezar a eliminar toda esta zona